Hemos estado tratando varios temas a lo largo de estas semanas y ahora vamos a tratar o a continuar el tema que se llama lucha efectiva contra la tentación, ¿no? Así que es toda una enseñanza de los padres de la iglesia, los primeros obispos sucesores directos de los apóstoles y de cómo comenzaron a practicar, a llevar la vida cristiana en esas primeras comunidades. Y bien, hemos visto el papel, el día lunes habíamos visto el papel muy importante de tener un padre espiritual, de tener un guía, una persona religiosa que conozca y que sobre todo esté experimentada en el camino de la vida espiritual y evidentemente ese proceso terapéutico que necesitamos todos para ir sanando nuestra alma. Y para ir sanando nuestra alma, evidentemente necesitamos varias cosas. Primero y antes que nada, evidentemente la fe, obviamente la iglesia a través de sus misterios, como decimos en la iglesia ortodoxa, no le decimos sacramentos, es la forma occidental, y evidentemente la vida de oración, de penitencia, y junto con todo ello también esa lucha espiritual. Entonces, vamos a ya iniciar inmediatamente. Habíamos hablado el día de ayer sobre el tema de la hexaguresis, sacar, y ese término guresis significa una especie, no se lo puede definir exactamente tal como el griego intenta explicar, o las raíces originales de los padres de la iglesia intentan explicar al español, porque no hay una palabra que resuma todo lo que significa ese manifestar los pensamientos al Padre espiritual, ¿no? Es decir, va mucho más allá que solo manifestar. Hay mucha gente que cree que es solamente decir, contar un poco lo que a uno le pasa, lo que uno siente, sino que verdaderamente va mucho más allá, y esa exaguresis, esa manifestación de los pensamientos, es muy necesaria para poder tener una lucha efectiva contra la tentación. Y de eso vamos a continuar hablando para poder continuar hacia cómo se debe hacer el combate contra las cosas negativas. Por lo tanto, los mismos pensamientos ocultos que mucha gente tiene, es decir, hay muchas cosas que a veces pensamos, tenemos, hemos aprendido, consideramos, creemos que son verdaderamente buenos a veces. Es que yo pienso así, yo tengo esa manera de creer. Y a veces esos mismos pensamientos ocultos sirven de apoyo para la acción de los demonios. ¿Cómo? Ahí la gente se asusta. Sí, porque la mayor parte han sido sugeridos por el diablo en algún momento de nuestra vida. Hay que recordar, y esto la gente se olvida, que Satanás es un ángel, y que como un ángel que evidentemente perdió la gracia delante de Dios, es decir, dejó de ser bien visto, amado, querido por Dios, y pasó a las filas de los enemigos de Dios, y por lo tanto salió de la gracia, y por eso es un desgraciado. El término es un poco chistoso en el español, pero es la realidad. Es un desgraciado, no tiene gracia, ¿no? En razón de esto, el diablo, Satanás, el enemigo, intenta acabar con la creación de Dios, con todo lo creado, no solamente el ser humano. Hay gente que cree que solamente contra el ser humano, no. Y claro, pintan a los demonios como estos seres con cuernos, con cola, rojos, con dientes feos, estilo murciélago, ¿no? Cuando en realidad lo que pretendían los, llamémoslo así, dibujantes, los que intentaban representar en la iglesia a estos demonios, era representar una naturaleza caída, es decir, algo que era muy bueno, que perdió su calidad de bueno y se degeneró. Y al degenerarse se volvió feo, horrible. Entonces tomó los conceptos mentales de la cultura, que se veía como feo, como horrible, al murciélaguito, ¿verdad? Con esas alas así, porque era desconocido, porque era un animal extraño que andaba en la noche. Entonces se tomaron estas imágenes y se las reprodujeron, pero
Satanás, el enemigo, el diablo, es mucho más grave, mucho más malo, mucho más feo que lo que podamos imaginarnos. Porque este ser que existe realmente, que no es un mito, ¿no? Y que obviamente no es solo uno, son muchos, eh, tiene la capacidad y sobre todo la habilidad de conocer al hombre totalmente desde que fue creado, porque ellos ya existían antes de la creación del hombre. Por lo tanto, tiene una sabiduría, pero sabiduría usada para el mal. Así como hemos hablado de que hay una serie de pasiones que cuando son utilizadas por el bien pueden terminar siendo virtudes, ¿no? Exactamente igual Satanás tenía una gran cantidad de virtudes, de cosas buenas, que en cambio fueron transformadas y colocadas para el mal. Satanás es el clásico ejemplo, perfecto ejemplo de quien destruye la obra de Dios en sí mismo. Y destruyendo la obra de Dios en sí mismo, termina haciendo daño y más daño a los demás. Y por lo tanto, entonces, debemos entender que como ya conoce la humanidad, sabe por dónde más fácilmente podemos caer. Sabe, conoce la naturaleza de todos los hombres. Y lo gracioso en esto, es lo que debemos pensar y meditar un poco, es que conoce todas las raíces de cada persona. Es decir, de ti que me estás escuchando, Satanás conoce a tu papá, a tu mamá, a los abuelitos y a los tatarabuelitos, y a los retete tatara, 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 tatarabuelitos. Es decir, conoce a toda la generación completa y sabe por dónde le entra el agua al coco, como decimos vulgarmente en América Latina. Es decir, sabe perfectamente qué cosas tú ya de tendencia, de familia, de cultura, de todo lo que tienes alrededor, por donde tú puedes caer. Así que en esa sabiduría maligna, ¿no? En esa sabiduría maligna, desde que eras niño, ha ido colocándote una serie de ideas, una serie de preconceptos, una serie de miedos. Por lo tanto, debemos entender que la obra del mal en nosotros viene desde que nosotros existimos y que evidentemente este enfermo, malvado demonio siempre va a ir haciéndonos daño porque sabe por dónde hacernos daño y sobre todo qué cosas más nos duelen. Y por eso este ángel, que era un arcángel, que tenía grandes poderes, que si hubiera servido a Dios estaría junto con aquellos otros 7 grandes arcángeles que están mencionados en la Escritura, ¿no? Sin embargo, se revela. ¿Por qué? Porque en él mismo nace una pasión de orgullo. Y esta pasión de orgullo le lleva a considerarse superior a Dios. Y por lo tanto se revela y tal. Ahora, no vamos a entrar en la historia de lo que Satanás es, eso es tema para todo un curso de angelología, etcétera, pero sí vamos a comprender que tiene un poder que no lo ha perdido, porque Dios no le quitó ese poder. La gente preguntará, pero ¿por qué Dios no le quitó ese poder? Porque Dios dio la libertad a los hombres y por lo tanto los hombres pueden escoger el bien o el mal. En eso está su libertad y su capacidad de escoger. Y en el momento en que escogemos dentro de nuestra libertad el mal y creemos que en nuestra libertad estamos haciendo bien, en realidad nosotros, los seres humanos, estamos esclavizándonos a un poder contrario al de Dios. Y por eso mismo, asimismo, el patriarca Antonio el Estudita hace observar que nada proporciona tanto poder a los demonios y a las insinuaciones enemigas como el hecho de dejarlos en el corazón, de dejar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras formitas de pensar, nuestras maneras de creer, que creemos que son tan nuestras. Es que así me enseñó mi papá, yo así vi que hizo mi mamá, ese resentimiento, eso, nunca de perdonar, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, conforme se van guardando en el corazón, más vamos siendo
presa fácil de Satanás. Y el Abba Pimen, transmitiendo una enseñanza al Abba Juan Colobos, dice: nada causa más alegría al enemigo que aquellos que no manifiestan sus pensamientos, que se quedan calladitos, que se guardan las cosas que tienen bien adentro. Por lo tanto, debemos ser muy inteligentes para entender bien esto, abrir nuestra cabecita, dejar de tener a veces incluso preconceptos, como hemos dicho, y entender que muchas veces nuestros pensamientos que tenemos supuestamente fruto de experiencias, de dolores, de angustias, de traumas, de miedos, de todo esto, a veces son implantados por el mal, que ya conoce que tú vas a seguir la vida normal que Dios nos regala y que seguramente te vas a encontrar con situaciones que son comunes a todos los seres humanos, por ejemplo, el amor, por ejemplo, el tener que estudiar, el tener que viajar, el tener que educar a los hijos, etcétera. Entonces, como ya conoce que todos los seres humanos tarde o temprano se van a enfrentar a ese tipo de cosas, inmediatamente va sembrando en el corazón del hombre cosas que cuando llegue a ese momento le impidan. Es decir, una especie de maldad y de tentación preorganizada, ¿no? Ya está organizado el mal en nuestro corazón. Por lo tanto, San Teodoro el Estudita, un gran, extraordinario santo, enseña: sabéis que numerosas son las trampas y las artimañas del diablo. Nadie escapará de ellas si no es por la manifestación de los pensamientos, es decir, de esta exagúresis, de sacar esos sapos que yo les contaba, ese ejemplo de esa persona que había ido a confesarse y que salían sapos y sapos y sapos, pero de vez en cuando salía una culebra, pero nuevamente se volvía a meter. Y era porque esa persona no verdaderamente quería terminar de sacar lo que estaba teniendo dentro. Cuando el confesor le dijo: ya es todo, esos son todos sus pecados, eso es todo lo que usted tiene, y la persona afirmó: sí. Ante eso el sacerdote no puede hacer nada, es la voluntad de la persona de no querer manifestar. Y entonces en ese momento que dijo sí, salió la serpiente, se comió todos los sapos que ya habían salido y nuevamente se volvió a meter. Es decir, se invalidó esa confesión. ¿Por qué? Porque esa confesión, aunque fue sacando grandes males y grandes pecados y grandes ideas, tristemente no fue completa. Cuando nosotros queremos una vida espiritual, una lucha efectiva contra la tentación, debemos ser completos en lo que decimos, en lo que hablamos y en lo que pedimos a nuestro Padre espiritual, a la iglesia, etc. Si lo hacemos a medias, todo queda igualmente a medias, pero es que eso es una lógica básica, que eso lo podemos ver incluso en las situaciones civiles, sociales, etc. Cuando las cosas se hacen a medias nunca quedan bien. Roberto Miranda dice: Vladica, explicabas que el poder no fue retirado por Dios a Satanás, pero citaste la libertad del hombre como motivo. Pero ¿cuál es la relación entre ángeles y hombres y su relación? ¿Somos iguales? No creo, ciertamente no somos iguales, pero hay una relación. Cuando Dios crea todo el universo, y cuando hablo del universo no solamente hablo de las estrellas, las plantitas, los ositos, no, hablo de todo, y cuando hablo de todo hablo incluso de lo que se es visible y de lo invisible, lo dice el credo, ¿no? De lo visible y de lo invisible. Cuando Dios crea todas las cosas, absolutamente todas las cosas son puestas para dar gloria a Dios. Es decir, el planeta Saturno, no tiene vida, no importa que no tenga vida, pero con su giro, con su existencia está dando gloria a Dios. Incluso hay cosas que para nosotros nunca entenderemos por qué existen, pero esto da gloria a Dios. Los ángeles, que son espíritus puros, ¿no? Para que se entienda mejor, no quiero decir espíritu puro en el sentido de perfección, sino que son puro espíritu,
es decir, que su materia, su entidad es espíritu, no tienen corporeidad, no tienen nada físico. Estos ángeles están colocados también para el servicio de Dios y hacer de mensajeros. De ahí viene el término ágelos. En griego, ágelos significa el que lleva un mensaje, ¿no? De hecho, la palabra taxi, que también es una palabra griega, es llevar de un lado al otro, ¿no? Entonces se utiliza también para los arcángeles, ¿no? Que ellos también son los que llevan y controlan incluso las huestes celestiales, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en esas descripciones porque sería largo y sería un curso también de angelología, porque existe un estudio bíblico de la realidad angélica. Sin embargo, se sabe que hay 7 a 9, 7 fueron las primeras definiciones por los teólogos, 9 fue después de San Dionisio el Areopagita, que enseñó coros o grupos o tipos de ángeles. Todos estos ángeles, que no voy a entrar en la descripción de cada uno de ellos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, etcétera. Todos estos en realidad están puestos para hacer un organismo espiritual de ayuda a la obra de Dios. Y en ese sentido, ellos cooperan con Dios y cooperan a que los hombres, todos los seres humanos, también alcancemos la perfección. Por eso es normal, es bueno, es creencia de la iglesia de todos los siglos invocar a los ángeles, pedirles, no solamente San Miguel Arcángel, siempre es esa devoción a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es evidentemente el arcángel de los arcángeles, pero no es el único. No es el único, y por eso mismo se puede invocar a muchos ángeles, arcángeles, y pidiendo, y sobre todo, cada persona al menos tiene un ángel, por eso se llama ángel custodio, y no es una devoción de viejitas, que cuando uno iba a dormir, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me dejes en los brazos de Jesús, José y María. Sí, es la oración. Pero aparte de eso, el ángel no está solo para cuidarnos en la noche, que no tengamos pesadillas, sino el ángel está para también invocarlo cuando uno necesita luchar contra Satanás, contra las pasiones, contra los problemas, contra las situaciones negativas. Uno puede, por ejemplo, pedir a su santo ángel custodio, mira, tengo una dificultad con fulanito de tal, con José Luis no sé qué, el cual anda a su ángel y ayúdame para que esa persona pueda nuevamente arreglar la situación conmigo. Si oras sinceramente y es una cosa buena la que pides, el ángel hablará con el otro ángel, porque existe otro ángel. Les va a parecer chiste lo que estoy diciendo, pero hará que el día de esa persona sea bueno, esté en paz, y cuando se encuentre contigo y tengan que hablar, las situaciones se arreglen. Esa es la fe. La fe nos lleva a cosas mucho más allá y mucho más trascendentales y fuertes que suceden. Hay mucha gente que dice, ay, como por milagro me salieron las cosas. Milagro. Tienen al ángel que anda corriendo intentando salvar, evitando que le atropellen, a la otra señora que maneja mal, evitando que sea un milagro es que pasa cada que ciertas personas manejan, ¿no? ¿Por qué? Porque están los ángeles ahí deteniendo y haciendo obras milagrosas. De verdad, hay muchas cosas extraordinarias. En este sentido, volviendo para atrás, a lo que dices, ¿cuál es su relación? Es una relación fundamental. Los ángeles con los seres humanos deberían tener una mayor relación y cooperación en la vida espiritual. Lastimosamente la gente creen que son cuentos e historias para niños y no les hacen caso. Continuando con lo que estamos diciendo, por lo tanto, la manifestación, el sacar de nuestra boquita y de nuestro corazón sobre todo, esos pensamientos, esas ideas, esos traumas, esos miedos,
a un padre espiritual o a la persona que un obispo designe para nosotros, que puede ser también una monja o puede ser una persona muy preparada con excepciones. Yo explicaba ayer y me preguntaba Miguel Ángel, también me decía, pero es que los sacerdotes casados no siempre pueden ser padres espirituales. Usted lo ha dicho, así es, no siempre. Pero hay casos, y han habido santos, como explicaba San Juan de Kronstadt, que fueron extraordinarios siendo casados, ¿no? El ser casado no es una cosa sucia, fea, mala, en ningún momento, ¿no? Sino que lastimosamente las ocupaciones que tiene un sacerdote casado no siempre le permiten ni la vida de oración, ni la profundidad que necesita para poder guiar a ciertas almas que tienen dificultades mayores. Por lo tanto, generalmente se les encarga el trabajo de una parroquia, de la pastoral, de servir y de celebrar la Eucaristía, que eso ya es una función extraordinariamente grande, ¿no? Y hacerlo con amor y con devoción. Y si ya con eso podemos ayudar a las almas, pues también vendrán después a la guía espiritual. Ahora, volvemos al tema de los pensamientos. El manifestar, el decir, el hablar, los pensamientos que tenemos, permite sobre todo evitar los pecados. Aquí está la respuesta a lo que estamos buscando, es la lucha efectiva contra la tentación. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo evitar caer y constantemente? Bueno, tengo un padre espiritual. Y luego de tener un padre espiritual, obedécele. Y dentro de obedecerle, saca de ti todas las cosas negativas, malas, etcétera, que tienes para que puedan hacer un camino de vida espiritual y de sanación. Esos pensamientos muchas veces corroen y destruyen y que en cualquier caso tienen muchos efectos patológicos, enfermizos en la vida interior. Hay muchas personas que no pueden crecer en la vida interior por años, porque no terminan de vencer esos pensamientos, esos preconceptos, esas situaciones internas, y no tienen la humildad suficiente para verdaderamente cambiar. Lo peor que puede hacer una persona, lo he repetido miles de veces en mis conferencias y en lo que hablo, la peor cosa que puede pasar a una persona es que la persona diga, es que yo soy así. O la frasecita que aquí en Ecuador todavía y en Latinoamérica todavía existen, es que todos los Rodríguez, pongo un apellido, perdón, no quiero caerle a nadie, pero pongo un apellido, todos los Rodríguez somos así, todos los Celis somos así, todos los Cuevas somos así. ¿Por qué esa definición, esa predefinición? En efecto, sobre todo es importante entender lo que los padres de la Iglesia dicen, los pensamientos no manifestados, que están ocultos, guardaditos, ahí, aquí en mi corazón, pensamientos un poquito torcidos, mientras no se los diga, no se los saque y no se los trabaje, siguen viviendo en el alma y a menudo sorda e imperceptiblemente, es decir, se anclan en ella y se desarrollan y le envenenan poco a poco. Cuando yo era niño, lo recuerdo graciosamente, en la escuela, me acuerdo que por alguna cosa que comimos en la escuelita muy sencilla, muy común, ¿no? Se descubrió que teníamos unos bichos, no solamente yo, creo que otros niños más, que le llamaban la trichuristrichura. Y el otro día me reía con Madre Mariamne, con el obispo Abraham, que salió el tema del nombre, ¿no? Un nombre tan extraño. No sé si sea el nombre científico, a lo mejor existe, pero decían que se llamaba trichuristrichura. Y lo que me dio más gracia es que la descripción que hizo el médico en ese entonces, decía que era una especie parecida como si fuera un alacrán, que se agarraba del intestino y que con una especie de cola raspaba y dañaba
Eso a un niño, imagínense, yo creo que habré tenido 10 años, ¿no? Me quedé impactado, ¿no? Caray, él le hace así. Entonces, claro, hay que tomarse los medicamentos para que esa tríchura se muera, ¿no? Algunos estarán muriéndose de la risa con esta historia. Pero exactamente igual son los pensamientos que terminan envenenándonos el alma. Sobre todo cuando hemos tenido experiencias negativas, cuando han habido situaciones dolorosas en la vida, de cualquier índole que fueran, porque no necesariamente hay que ir al tema me violaron o me pasó no sé qué cosa terrible, no necesariamente. A veces hay cosas que son mal vividas, mal aceptadas, poco entendidas, poco trabajadas en el alma. Entonces, evidentemente, uno termina quedando en un estado, tal como dicen los padres de la iglesia, de cautividad, es decir, uno termina estando preso. Y termina el alma prácticamente, cuanto más tiempo la persona haya permanecido sin reaccionar para trabajar con esos pensamientos y esas ideas, mucho más será difícil poder salir. Ahora, imposible no es. La gracia de Dios hace que una persona trabaje en esto y pueda salir, indudablemente. Y un anciano espiritual resume así todo esto. Si te ves asediado por pensamientos impuros, no los escondas, sino cuéntaselos enseguida a tu Padre espiritual. Pues en la medida en que uno oculta sus pensamientos, estos terminan multiplicándose y toman fuerza. Y como un gusano en la madera, así el mal pensamiento corrompe el corazón. Y San Teodoro el Estudita aconseja de la misma manera. Os exhorto a que según la palabra de la Escritura, según primera de los Corintios 14:26, deis a conocer los secretos del corazón, porque es imposible que una planta que tiene un gusano no perezca. Lentamente va a ser roída por él, ni que un alma que encierra una serpiente, quiero decir cualquier cosa no manifiesta, no se pudra ni se llene de gusanos y no termine totalmente corrompida. Por lo tanto, os lo suplico, dice San Teodoro el Estudita, os suplico, se me fue ya el texto, echad fuera al roedor escondido en vosotros. Por lo tanto, resumiendo, en esta primera parte de esta charla del día de hoy, estamos viendo lucha efectiva contra la tentación. Se nos ha hablado el día lunes sobre el Padre espiritual, el camino terapéutico o sanador que es tener una persona con quien hablar, a quien sacar nuestras realidades. El día de ayer hemos comenzado a hablar sobre la manifestación de los pensamientos y dentro de esto hemos continuado el día de hoy como el único medio por el cual el hombre puede protegerse de las enfermedades espirituales que lo acechan por medio de sacar, a lo cual en griego se llama exagúresis, sacar todos, manifestar los pensamientos y hacerlo de tal manera que verdaderamente haya un proceso terapéutico. No es ir y hablar una sola vez en la vida. Y esto es muy triste. Hay muchas personas que creen que con ir a hablar un ratito con un padrecito más o menos de forma mágica y milagrosa, ya se acaba todo. No, hay que tener a alguien con quien hablar con cierta frecuencia, incluso yo lo recomiendo al menos cada 15 días, y verdaderamente a hacer lo que él les diga. Y en este sentido, la curación se debe, por una parte, por el hecho mismo de la manifestación de los pensamientos. Cuando tú ya comienzas a abrir y a sacar un poco esa situación, ya van curándose muchas cosas. Saludos a mi querido Raúl Castillo, que Dios te bendiga. Ahora, yo quisiera hacer esta comparación también igual como cuando uno se corta de una forma terrible, grave, etcétera. Si uno coloca inmediatamente encima algo, un plástico o alguna cosa para cubrir, y no le da tratamiento, eso puede comenzar inmediatamente a producir y a causar una infección.
Y cuando uno vuelve a abrir, puede encontrar que ahí dentro haya pus, que es la primera reacción del cuerpo, ¿no? Pero si uno abre un poco y no lo cura y deja que eso continúe, si es que la infección es negativa y uno no tiene las defensas suficientemente buenas en el cuerpo, necesariamente termina apareciendo otras cosas. No quiero ni imaginarme que en el cuerpo de una persona suceda que aparezcan incluso hasta gusanos. Se cuenta en la historia de que el famoso Nerón, ese hombre malvado que al inicio del cristianismo mató a cientos de cristianos en Roma y que incluso incendió parte de la ciudad de Roma, dice que a tal punto llegó su enfermedad moral, espiritual y física que se murió lleno de gusanos. ¿Qué enfermedad sería? Yo no me la imagino y no conozco lo suficiente de medicina para imaginarme qué puede pasar que una persona viva esté rodeado lleno de gusanos en su cuerpo, ¿no? Por lo tanto, solamente me puedo imaginar una cosa terrible, feísima y desagradable. Entonces, exactamente igual también es cuando no limpiamos las heridas de nuestro pasado, de las situaciones que hemos vivido, las guardamos y creemos que ya se ha de curar. Lo peor que una persona puede decir es, ya de pasar. Y hay mucha gente, amigos incluso cercanos a uno, cuando uno ha pasado una situación, lo primero que le dicen es, no te preocupes, el tiempo cura todo. Yo me río cuando dicen eso, porque el tiempo cura todo. El tiempo empeora toda. Pasan los años y la situación es peor. La persona se vuelve más traumada, la persona se vuelve más malvada, la persona se vuelve más llena de complejos y de cosas. Hay que sacar, hay que trabajar, y por eso, cuando se le abandona a la persona en su propio capricho, y esa persona actúa según sus propias ideas, sin dar a conocer a un padre espiritual, a un guía, a la iglesia, la enfermedad de su alma, no atrae sobre él ese lamentable veredicto que está en Isaías capítulo 5, versículo 21. Ay de los que son sabios a sus propios ojos y se tienen a sí mismos por inteligentes. Los que creen que saben todo, que ya han leído mucho, que saben más que toda la iglesia y los 2000 años de experiencia, son los que peor caen. Por lo tanto, vamos terminando esta primera parte. Quiero hacer también una aclaración, porque alguien me lo preguntó entre ayer y hoy. Cuando una persona va donde un padre espiritual, un guía, una persona que le puede ayudar espiritualmente, ya en el momento en que comienza a manifestar sus situaciones, Dios actúa. Dios comienza a actuar, porque hasta ese momento no le has dado autoridad. Y esto es algo que utilizan mucho en la iglesia evangélica y que es muy cierto en ese sentido, en lo que dicen ahí. Declara con tu boca y da autoridad a Dios. Perfecto, bravo. Eso es fundamental. Nosotros debemos declarar y decir que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre y que ese es mi Señor y que yo lo acepto en mi vida. Perfecto. Y que quiero obrar en mi vida conforme lo que Él quiera hacer. Yo acepto su santa y divina voluntad. Bravo. Perfecto. Pero en el momento en que nosotros declaramos con la boca, debemos también hacerlo con nuestra vida. Nuestra vida debe ir de acuerdo, en concordancia. Y cuando yo lo declaro y le doy autoridad, este es el punto clave, ahí es que Dios actúa. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad de las personas. Mientras tú no le digas, Señor, ven, Señor, actúa, es una simple idea en tu cabeza, Dios. Pero por eso debes invitarle a hacerlo parte, declararlo y sentirlo verdaderamente como parte tuya, ¿no? Yo puedo ir a casa de alguien, estoy poniendo un ejemplo ficticio, ¿no? De una persona que me agrada, que con la que yo quiero casarme, supongamos, una mujer, yo voy y le digo, yo te amo.
y quiero casarme, pero no vuelvo nunca más. 3 años después, no he vuelto. Díganme, ¿es que quise verdaderamente casarme con esa persona? No, pues, lo dije, pero no lo demostré. Lo mismo es en el alma. Si el alma no declara y no hace un seguimiento constante en que cada día todos mis actos y toda mi vida están centrados en Dios, evidentemente y fácilmente voy a perder el camino y voy a olvidarme y voy a hacer así a Dios, aunque no lo quiera, aunque no lo quiera. Por eso mismo, volviendo a esto, es muy importante entender que cuando ya manifestamos la voluntad a un padre espiritual, a una persona, y comenzamos a hablar y a sacar, ya Dios comienza a actuar. Y por lo tanto debemos quitarnos el miedo a decir las cosas, porque ya Dios está actuando. Ah, no, pero ya entonces ya Dios está actuando. No. Dios va a ir actuando, pero va a ir actuando más conforme tú le vayas abriendo las compuertas de tu corazón encebollado. Corazón encebollado, ¿qué dice Vladica? Sí, porque a veces es como una cebolla, nuestro corazón, lleno de capas, lleno de protecciones, y hay que sacar una, otra. Y por eso mismo debemos también entender que debemos tener paz desde el momento en que comenzamos ya a hablar. No es bueno que a veces nos desesperemos porque ya, es que yo, si no hablo ahorita, si no saco ahorita, no, encomiéndate a Dios y di, Señor, he comenzado este proceso, ayúdame a que esté liberado de todas las angustias, de todos los dolores, fruto de mis traumas, miedos, de mis ideas, de mis pensamientos. Sáname también en lo que yo pienso, sáname también. Y por lo tanto, San Basilio recomienda descubrir esos secretos del corazón a aquellos que han recibido la misión de curar enfermos y no a cualquiera. Hay gente que tiene más confianza con el amigote con el cual se pega los tragos o la amiguita de chisme y de salida o de lo que fuera, y tristemente no terminan de tener confianza a quien en verdad puede ayudarle, ya sea con un consejo o ya sea orando por ti, porque no siempre vas a resolver enseguida los problemas, vas a decirlos y a lo mejor el padre espiritual te va a decir, ya hablaremos, y puede pasar 6 meses. Ay, qué malo, el padre espiritual no me resuelve. No, el padre espiritual está orando para que te sucedan cosas y esas cosas te ayuden a ver más claro. Esa es la clave que muchas veces no vemos detrás de la acción de Dios. La manifestación de los pensamientos, por lo tanto, no es un fin en sí misma. No se trata de que vamos a hablar y ya eso es lo que debemos hacer. Su eficacia terapéutica no se funda en el procedimiento considerando en sí mismo, y no hay que esperar de él unos efectos inmediatos. La manifestación de los pensamientos no cura por sí sola al hombre. Manifestados sin más, los pensamientos no perderían todo su poder patógeno. Los pensamientos que han surgido a repetidas veces corren el riesgo de presentarse de nuevo. Es muy normal, así que no hay que asustarse. ¿Por qué será que otra vez me vuelven los miedos? Otra vez, estamos trabajando y hay que trabajar. Lo que importa con más frecuencia es su destino. Es decir, manifestar los pensamientos permite, sobre todo, interrogar al Padre Espiritual para conocer su naturaleza precisa y sobre todo para obtener consejos que sobre la manera de combatirlos. Hecho esto, no queda a cabo más que comenzar el combate. Y esta es la segunda parte de la charla de hoy. Rapidito, vamos directamente a lo que se llama el combate interior. Dentro de la estrategia terapéutica para poder sanar, que se propone curar al hombre de sus enfermedades espirituales y hacer que recobre la salud,
el combate contra los pensamientos es un lugar central. Abstenerse de toda acción mala, no cometer ningún pecado de acción, no es sino la primera etapa. Por lo tanto, cuando muchas veces nos dicen, es que lo que tienes que hacer es no volver a pecar. Claro, esa ya es la primera etapa que lo recomienda nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una segunda etapa para evitar volver a caer. Conviene abstenerse de todo mal pensamiento a fin de evitar los pecados de pensamiento. Y volvemos a lo que yo había explicado antes. No solo son malos pensamientos que tienen que ver con lo sexual. La gente tiene una especie de obsesión hacia el tema sexual. Claro que es un tema que hoy en día está muy enlodado, muy ensuciado y muy ampliamente abordado en todo, porque hasta para una propaganda de gelatina se mete el tema sexual, para cualquier cosa. Eso es lo triste. Estamos tan obsesionados con el sexo, ¿no?, que creemos que eso es lo principal. Pero hay otras cosas muy negativas que igualmente son dañinas y que evidentemente también tenemos que sacar de nuestra mente. Vamos a ir trabajando sobre esto. Y voy a pasar un poco más adelante. Por lo tanto, conviene luchar contra los pensamientos si se quiere poner fin a los pecados externos. ¿Por qué? Porque si nosotros quedamos con las ideas, con la atracción, con el gusto, incluso con el disfrute en nuestros pensamientos de ciertas cosas, ¿no?, del disfrute al cometerlos o hacerlos, del tenerlos en la cabeza, es muy fácil. Por lo tanto, sería inútil combatir las pasiones luchando únicamente contra las manifestaciones externas que tienen raíz en los pensamientos. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría, para que no perdonen mis errores y no se escapen mis pecados? No sea que mis errores se multipliquen y aumenten mis pecados y caiga en manos de mis adversarios y mi enemigo se alegre de esto. Adivinen de dónde es esta frase. Del libro del Eclesiástico, capítulo 23, versículos 2 al 3. Está en la Biblia. Por otro lado, también sería inútil creer que con el pretexto de que las pasiones nos atan a las realidades sensibles, se aplican a los objetos o se activan a la vista de ellos, que bastaría alejar los objetos o alejarse de ellos para aniquilarlas. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, caí en tal pecado, no, cualquiera que fuera este. La solución es no volverle a ver a esa persona, no volver a ir por ahí, no volver a... Es que hemos quitado el objeto, pero no hemos quitado la raíz. Y la raíz da lo mismo que sea una persona, que sea una situación, sea un lugar. No. Casi siempre el pecado nace primero en nosotros, en nuestra decisión, en nuestra atracción. Lo malo es el mal uso que hacemos de los objetos a causa de las malas representaciones que tenemos de ellos. Y aquí vamos. La malicia está en el juicio falso sobre las representaciones al que sigue el mal uso de las cosas. Y aquí está casi la clave de todo esto. Si nosotros tenemos un mal juicio de ciertas situaciones, ¿no?, y ya lo tenemos grabado en nuestro corazón, evidentemente nosotros vamos a caer. Da lo mismo en dónde, da lo mismo en qué forma. Eso ya es lo accidental. Lo primero es curar nuestra mente. Y la primera pregunta es, ¿por qué tengo este apego? ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Por qué tengo esta manera de ver las cosas? Todo eso hay que cuestionárselo. Y ahí es donde viene el trabajo terapéutico del padre espiritual. Los santos ascetas, los hombres y mujeres que vivieron en soledad, ¿no?,
han constatado por experiencia que las pasiones se nutren básicamente de los pensamientos y de las imaginaciones. Yo tengo una forma de decir que la aprendí hace muchos años y yo digo, lo peor que a veces hay es la loca de la casa. ¿Qué es eso de la loca de la casa? ¿No? A veces uno en la familia tiene a alguien en la familia que es la loca de la casa, que es la persona que arma líos, que arma problemas o lo que fuera. Pues la loca de la casa es la imaginación que todos tenemos en la cabeza, que nos mete a veces ideas que no son reales. Le vemos a tal persona que nos está mirando, ya me está juzgando, ya está diciendo, y yo ya me estoy creando, y creo auténtica locura. Muchas veces nos apresuramos a juzgar lo que la otra persona incluso está pensando en nosotros o lo que nos iba a decir. Y armamos líos y damos gusto a Satanás, que termina destruyendo la paz interior porque nosotros ya vamos predispuestos. Y esto es muy triste y por eso debemos controlar a la loca de la casa. Y junto con esa loca de la casa, con esas imaginaciones, también existen los demonios que proponen al hombre y que están además en el origen del nacimiento y el desarrollo de las pasiones, según un proceso que describiremos más tarde. Primero nacen los pensamientos y luego se muestran las pasiones. Como todos los padres de la Iglesia que hemos ido analizando en estas charlas, San Juan Crisóstomo subraya la importancia y al mismo tiempo la dureza de este combate. Ninguna nación salvaje combate de modo tan encarnizado como los malos pensamientos que residen en el alma, como las pasiones alteradas. Nosotros podemos ver cosas horribles en la sociedad, planificaciones, como se dicen, maquiavélicas que se hacen en los estados y en general en las personas. Corrupción, como me lo preguntaban el otro día, ¿cuál es la diferencia entre corrupción y pecado? No. Puede haber corrupción tan grande como lo estamos viendo en todos los países, en todo lado, en todas las circunstancias, y en momentos tan dolorosos, tan vergonzosos, y aún así hay corrupción. Sin embargo, no hay cosa más terrible, más mortal, más fea, más sucia, más vergonzosa que cómo lucha nuestro interés y nuestro pecado personal, que lleva muchas veces desde dentro a que cometamos cosas por fuera. Es comprensible, dice San Juan Crisóstomo, pues esos primeros enemigos nos atacan desde fuera y los segundos desde dentro. Pues bien, que los males interiores son más desastrosos y perniciosos que los que vienen de afuera es algo que observaremos constantemente. Nada hay más fatal para la salud, para la fuerza del cuerpo, que las dolencias que se desarrollan en su interior. Las ciudades sufren menos por la guerra extranjera que por sus divisiones y disensiones internas. De igual modo, el alma no tiene que temer tanto a las trampas que le tiende el mundo como las enfermedades cuyo germen ella misma ha proporcionado. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, qué triste es darnos cuenta que esto que yo les estoy leyendo, ¿saben cuándo fue escrito? Fue escrito en los años 370, 340, 370. Es la experiencia de gente que como yo, que como otros, siendo obispos, siendo sacerdotes, miraron en la gente las enfermedades y ya describieron estas enfermedades espirituales y dieron solución según lo que enseña el Evangelio. Pero desde esos años hasta el día de hoy seguimos iguales. Y la iglesia lleva predicando y diciendo y hablando y publicando y suplicando y hablando. Y la gente sigue igual, o peor, o peor. ¿Por qué? Porque no llegamos a la base de la enfermedad. Y aquí está la base de la enfermedad.
dado que los pensamientos son mantenidos y suscitados, si no propuestos por los demonios, el combate contra los pensamientos aparece al mismo tiempo como un combate contra los demonios. El apóstol sitúa claramente este combate cuando escribe: no tenemos que luchar contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de este mundo tenebroso, contra los espíritus malvados de los lugares celestiales. Vayan a la carta de San Pablito, nuestro amigo San Pablo, a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. No es pelea contra gente actual, humana, es contra los de toda la vida. Existe una guerra espiritual que llevan a cabo secretamente los espíritus del mal y contra los que se enfrenta el alma de forma invisible. Como el alma misma es invisible, las potencias malévolas, adaptándose a su naturaleza, lanzan contra ella esta guerra invisible. Y entre estas potencias y el alma, podemos ver que hay armas que se organiza una batalla, hay artimañas engañosas, una guerra terrible y combates arriesgados y victorias y derrotas en dos partes. ¿Qué entonces debemos hacer? Vea, Vladica nos está hablando. Correcto, sí, todo lo que dicen los padres de la iglesia es antiguo, pero oiga, ¿cómo? ¿Cómo realmente encuentro? Y aquí vamos a la última parte del día de hoy. Para empezar, conviene saber que el origen de los pensamientos es doble. Por una parte, hay las disposiciones y predisposiciones del hombre, y por otra parte, la actividad demoníaca. Entonces, lo primero que debemos entender es que en la mente hay dos cosas. Las disposiciones y las predisposiciones son dos cosas distintas, ¿no?, que tiene el hombre. ¿Qué son las disposiciones? Son las capacidades que tenemos para entender las cosas, estamos dispuestos y estamos aprendiendo y aprendemos en la vida, en la educación, con la cultura, con todo lo demás. Esas son las disposiciones. Y las predisposiciones, en cambio, son aquellas cosas que no necesariamente son la cultura, lo que hemos aprendido, etcétera, sino las formas que nosotros hemos ya cambiado, torcido, adaptado, por fruto de nuestras experiencias, buenas o malas. Hay personas que aprendieron que para hacer queso tienen que tomar el litro de leche y poner limón y así cortando se logra hacer el requesón y tal. Aprendieron esa forma. Y de pronto viene otra persona y le dice, no, vamos a hacer con vinagre. No. Así no me enseñó mi abuelita. Yo aprendí de esta forma. Entonces, igual en la vida tenemos maneras de reaccionar, maneras de ser, que vienen de aprendizajes. Unos aprendizajes por medio de la cultura, del estudio, de la lectura, de la experiencia, y otra porque también han habido cosas buenas o malas que nos llevan a tener una forma propia de ser. Es lo que yo les decía, que mucha gente dice, es que yo soy así. Ahí la persona mata la posibilidad del cambio. Entonces tenemos dos cosas buenas dentro de las disposiciones y las predisposiciones, que pueden ser buenas o malas, y tenemos por el otro lado la acción y el trabajo de parte de Satanás. El diablo también, como les he explicado, ha estado presente en toda nuestra vida. No es que ahora que tenemos tal edad apareció el diablo. No. El diablo ya conoce perfectamente nuestra vida y está dispuesto y quiere hacernos el daño. Nunca es amigo. Los pensamientos, las imágenes apasionadas que se quedan en la memoria, la imaginación, todo eso hay una predisposición que cuando aparece una pasión o, vamos a decirlo así también, una tentación, termina siendo un acto que cometemos
muy bien impulsados o bien apoyados en cosas que nosotros mismos tenemos. Por eso prácticamente podemos decir, hay un ejemplo bonito que por ahí dicen que en una gran ciudad de estas actuales, moderna, con todo género de cosas, ¿no? Había un demonio en la plaza pública que estaba echado ahí, durmiendo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer, no tenía nadie a quien intentar, ¿no? Y le preguntaron, ¿y tú por qué estás? No tengo trabajo. ¿Por qué? Porque el mundo está tan lleno de cosas, tan llenos ya de situaciones, que el diablo poco tiene que hacer, la verdad. Ya los seres humanos solitos se matan, solitos se hacen daño. Mientras que en las afueras de la ciudad dicen que había un monasterio con unos muros muy altos y ahí estaban así miles de demonios que intentaban ingresar por los muros, hacer daño, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro habían monjes que estaban dedicados a la oración y que habían alejado de ahí el poder de Satanás. Entonces, también nosotros debemos pensar cuántas cosas en nuestra vida son fruto de nosotros mismos. No tenemos que estar señalando, es que el diablo me tentó, es que pasó. No, no. Uno solito ya se hizo el problema y solito ya se hizo el pecado. No, no necesita de mucho diablo. Mucho más si está rodeado, confundido y teniendo las cosas del mundo siempre a la mano. Mientras que la persona que lucha, que sale de ese mundo, que quiere dejar de lado las cosas de las pasiones, es la que más tiene tentaciones y más guerras debe tener. Evagrio Póntico, nuestro gran amigo, dice, si tenemos recuerdos apasionados de una cosa, es que antes acogimos con pasión sus objetos, y a la inversa, de todos los objetos que recibimos con pasión, tenemos también ciertos recuerdos apasionados, ¿no? Y San Marcos el monje dice, la pasión que ha conquistado un campo de operaciones con la complicidad de la voluntad, se despertará más tarde violentamente, incluso en aquel que ya no quiere tener nada que ver con ella. Hay un término gracioso que también decimos en nuestra sociedad y que dicen a la vejez viruelas. ¿Han oído? Dice, ¿cómo es posible que aparezca la enfermedad de la viruela en una persona mayor cuando es una enfermedad de jóvenes? Pues increíblemente hay personas que ya habiendo tenido un hogar estable, una vida bien puesta, unas situaciones supuestamente incluso de amor a Dios, un hombre o una mujer responsable, y no sé qué, uno de pronto se entera que le apareció una tentación y acabó con el matrimonio, acabó con los hijos, acabó con la profesión, se fue a otro lado y a la vejez viruelas hasta se hizo un tatuaje. Es decir, es posible. Todos podemos volver a caer y no es garantía la edad, no es garantía ni la experiencia, no es garantía ni la santidad. Hay personas que pueden llevar una vida bastante correcta, pero pueden caer. Por lo tanto, San Marcos el monje dice, amamos las causas de los pensamientos que se forman a pesar nuestro y por eso vienen a nosotros. Pero en el caso de los pensamientos voluntarios, está claro que no amamos solo las causas, sino también su objeto. Los pensamientos involuntarios nacen de un pecado anterior y los voluntarios la libre elección de la propia voluntad, por lo que está claro que los segundos son responsables de los primeros. Eso ya es un poco más filosofía, va a ser un poco más complicado, lo vamos a tratar el día de mañana y vamos a ir ya viendo lo que es el mecanismo de la tentación. Mañana jueves es la fiesta de la Ascensión del Señor y quiero hacer una pequeña mención de esto antes de terminar. Hay muchas personas que evidentemente saben de las fiestas o de los momentos de la vida de Jesús que tuvo su trascendencia en los hombres, como por ejemplo
la encarnación, el día de la anunciación del ángel a María. No, sabemos también perfectamente otros momentos claves, como por ejemplo fue evidentemente su bautismo. Su bautismo fue trascendental. ¿Por qué? Porque gracias a que su naturaleza humana se somete al bautismo, aunque él no tenía pecado y no necesitaba, nos dejó un ejemplo para que todos podamos ser bautizados también. E indudablemente los dos grandes hechos extraordinarios y maravillosos de la vida de Jesucristo son su muerte por amor a nosotros en ese sacrificio terrible de la cruz, y su santa resurrección, que evidentemente nos deja un cambio total a todos los hombres, porque él, habiendo asumido la naturaleza humana, asume también la de todos los seres humanos, la nuestra también, y por lo tanto nos abre las puertas para poder acceder al reino celestial gracias a él. Él es nuestro liberador, es nuestro guía, es nuestro conquistador, es nuestro héroe en todo el sentido máximo de la palabra. Él es verdaderamente lo que en términos cristianos decimos nuestro Salvador y nuestro Redentor. Sin embargo, hay un detalle que generalmente a la mayoría de cristianos se les pasa, y es que Jesucristo resucita, y yo ya lo expliqué en estos días, se queda 40 días con sus discípulos hablando con ellos. Sabemos por la Escritura claramente que se queda con ellos hablando y enseñándoles. No sabemos bien qué, pero sabemos por la tradición de la Iglesia que dejó una serie de enseñanzas que se pasaron de un apóstol, a otro sucesor, para cómo manejar la Iglesia. Eso le llamamos tradición oral, porque incluso la misma Escritura, la Biblia, no estuvo de primera escrita a mano, sino que estuvo primero transmitida oralmente hasta que se vio la necesidad de escribir. Igualmente, la santa tradición que Jesucristo nos dejó pasó a la experiencia de la vida que se enseña y que la seguimos enseñando de un sacerdote a otro sacerdote. Pero una vez que Jesús acabó esos 40 días de estar con sus discípulos, en un día, como sería hoy para mañana, decidió despedirse de ellos y les dio encuentro en Galilea. Y les dice claramente que ahí se verán para poder ascender al cielo. Efectivamente, se da este suceso, ven ellos a Jesús que se levanta y que va al cielo y desaparece en las nubes. Y de pronto vienen los mismos ángeles, ahí nuevamente la participación de los ángeles, aparecen los ángeles y le dicen: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Aquel que ha ascendido, así como subió, así volverá. Y ahí queda este suceso, la ascensión de Cristo al cielo, que abre las puertas a que 10 días después desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos tengan la iluminación perfecta para tener claro el Evangelio del Señor, las enseñanzas del Señor y la vida de la Iglesia. Todo eso lo sabemos todos prácticamente, pero nos olvidamos y no entendemos bien que Jesús, cuando descendió y se encarnó en el vientre de María, la Santísima Virgen María, asumió naturaleza humana, tomó un cuerpo que se fue formando de todas estas composiciones de su cuerpo, su piel, sus órganos, todo tomado totalmente de María, y fue un hombre como cualquiera de nosotros, en todo similar a nosotros, menos en el pecado, como dice San Pablo. Pero este hombre, cuando sube al cielo, no sube solo la parte divina, sube también la parte humana. Esto es lo nuevo, y esto es lo que estamos celebrando mañana, que gracias a esa ascensión del Señor a los cielos, todos nosotros hemos recibido la visa en el pasaporte, la autorización para poder entrar en el reino celestial. Esto no teníamos antes, no existía en la humanidad. Es Cristo quien abre para nosotros la posibilidad de ingresar al reino celestial e ingresar como hombres,
no como espíritus nada más. Por eso también, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, debemos comprender que Él va a venir como hombre y como Dios. Como Dios y como hombre, las dos cosas por igual, no 50-50. Hay una idea en la cabeza de la gente, creen que es 50% humano, 50% Dios. No, 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 Él es 100% Dios y 100% hombre. No es que se quita nada de lo uno ni de lo otro. Y en esto está el misterio trascendental, en que además nosotros accedemos al reino de los cielos gracias a su ascensión, y es sentado a la derecha del Padre para gobernar el mundo como hombre. Cuando el día del juicio final todos nos encontremos con Él cara a cara, tendremos la alegría de ver en Él no solamente un juez universal, serio, sino al hermano, al amigo, a otro ser humano igual que nosotros, que ha sabido y ha experimentado lo que es la naturaleza humana. Por eso cuando nosotros somos hombres y hemos caído, hemos pecado, tenemos errores, vemos con inmensa esperanza a Cristo como el Señor de la vida, como el Señor de la transformación de nuestro corazón, como el que verdaderamente experimentó en su propio corazón, en su propia vida, esta naturaleza humana y no le fue desconocida y no le es desconocida. Por eso debemos tener total confianza en Cristo, total confianza en Él, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso mismo no debemos decepcionarnos cuando vemos el camino espiritual como una cosa difícil, rara, como una cosa solamente para alumbrados, para personas muy extrañas o muy raras. No, evidentemente hay términos, hay cosas complicadas que no fácilmente se entienden de un rato al otro, pero para eso está la Iglesia, para durante 2000 años enseñarnos el camino de la redención y para volver los ojos a la misericordia de Dios y clamar desde el fondo de nuestro corazón con la total certeza de que Él nos ama. Él nos ama. Si no nos hubiera amado, no se hubiera dejado sufrir esa pasión, ese escarmiento, ese sufrimiento tan brutal, tan conmovedor, tan vergonzoso, por amor, por amor. Solo cuando logramos entender esa trascendencia de la vida de Cristo, cada momento de la vida de Cristo es excepcional relacionado con nosotros. Y por eso mismo la fiesta del día de mañana, que todos los cristianos la celebramos, la Iglesia Católica la celebró, me parece que el domingo pasado, ¿no? Igual todos los cristianos de una manera u otra celebramos la ascensión del Señor a los cielos. No es una fiesta más. No es que Él se despidió como un amigo que va a un aeropuerto y chao, chao, un gusto. No, se va con nosotros. Nosotros nos fuimos con Él. Y por eso les preguntan los ángeles, hello, ¿qué hacen Galileos mirando al cielo? Lo que tienen que hacer es ahora llevar la palabra de Dios, bautizar como Él se despidió diciendo, bautizad a toda criatura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles la verdad, y haciendo que esto llegue para la transformación de la humanidad entera. Ahí entonces viene el Espíritu Santo y deja ese sello, esa marca, esa fuerza, esa energía divina para que los apóstoles puedan, aquellos 12 muchachos, hombres, conquistar el mundo entero en ese entonces conocido. Por lo tanto, la fiesta del día de mañana es prácticamente el punto final de la obra de Jesucristo como hombre y el inicio de la obra redentora como Dios en el cielo, Dios hombre. Es una fiesta muy importante, es muy triste que la gente no entienda bien qué exactamente sucede en esa fiesta y la trascendencia que tiene el que pidamos, Señor,
Tú nos abriste las puertas en el cielo, sígueme abriendo las puertas aquí en la tierra, para que cuando termine mi curso de esta vida aquí y yo haya pagado, cumplido, amado, servido de la mejor manera, seas tú quien me recibas en la gloria para poder amarte eternamente. Perdonen que me emocione, pero verdaderamente hay cosas que no se dicen siempre. Muchas gracias, un saludo a todos. Les envío mis oraciones y estaremos unidos ahora a las 6 de la tarde, que tenemos la transmisión de las vísperas, la oración de las vísperas. Que Dios les bendiga a todos.